El mensaje hoy tiene como título, la reflexión de hoy, mucho fruto, porque un poco habló esto el Señor, ¿no? Ustedes saben que la vid, la planta de la uva, para nosotros tal vez la podemos ver y decir así, tal vez más que nada la gente de aquí, de ciudad, como somos nosotros, la mayoría, y asociamos la uva y vemos un racimo de uva así como en la pantalla y nos asociamos a la verdulería, ¿no? Decimos, mirá qué buenas, qué ricas uvas para comprar, para comer, ¿no es cierto? Pero quien está en el campo lo dimensiona de otra manera. Y en la época de Jesús, en el tiempo de Israel, allí, tanto en el Antiguo como también en el Nuevo Testamento, la vid era una planta muy conocida, muy familiar para ellos, porque aparte de que había muchas plantas estas en distintas regiones allí del oriente, sino que además muchos la trabajaban la tierra y tenían contacto con ellas. Así que, Jesús usó muchos ejemplos de plantas, de personas, de costumbres, de lugares, de herramientas, de utensilios que para ellos eran muy común en ese tiempo. Y que nosotros cuando analizamos la palabra tenemos que un poco contextualizar, buscar un poquito en la historia, en el espacio, en el tiempo, para familiarizarnos un poco más con algo que tal vez para nosotros no tiene la misma dimensión que tenía para en ese momento el pueblo de Israel. La vid, ustedes saben que es una planta que una sola planta produce muchas uvas. De una sola vid, una sola plantita de vid, una vid sola, una sola planta, produce muchas uvas. Y en la antigüedad, estas uvas para el pueblo de Israel eran muy importantes porque no solamente eran un alimento, no solamente se usaban además para producir el vino, sino que además tenían un gran simbolismo, un símbolo importante para Israel. Porque para el pueblo de Israel la uva simbolizaba la obra de Dios en la tierra. Y Jesús, en uno de sus discursos, también descrito por Juan, allí en el Evangelio capítulo 15 de Juan, versículos 1 al 8, no vamos a leer todo, pero Jesús está enseñando a los discípulos y le dice estas palabras. Yo soy, dice en San Juan 15:1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda, para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí, dijo Jesús. Yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca. Como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Amén. Esos 8 versículos vamos a compartir juntos y te invito a que reflexionemos sobre esta palabra, especialmente para este tiempo para nosotros. Tenemos algunas imágenes que me gustaría compartamos que se puedan poner en pantalla. Y ahí vemos la imagen de la vid, ¿no? De esa planta que da uvas, ¿no es cierto? Que tiene las ramas, que tiene las hojas y que tiene como fruto la uva. Fíjense, Jesús dijo, yo soy la vid, yo soy la planta, ¿no? Entera, completa. Cristo es la vida, amén. En Él está la fuente de vida. Por eso Jesús dijo, separados de mí no pueden hacer nada. Yo soy la vid. Jesús se identifica a sí mismo como la vid. Importante tenerlo en mente para luego ir
reflexionando juntos en toda la palabra. Jesús dice, yo soy la vid. Ahora, luego habla del Padre. Nosotros tenemos Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Acá Jesús está hablando de Él, del Hijo, y está hablando de Dios, el Padre. Entonces dice, ¿y mi Padre quién es? El labrador. El labrador. Y hay otra imagen que vemos ahí, vamos a poner. Ahí vemos la planta desde otra perspectiva, desde otro lugar, de otro ángulo, una parte, ¿no? de un plantío, ¿no? Y ahí está la vid y está el labrador. Fíjense que está mirando la planta, la está inspeccionando, la está revisando, la está cuidando, la está limpiando. ¿Para qué? Para que crezca fuerte y sana. Pero el Padre, nuestro Padre Celestial, es quien nos cuida, quien nos protege. ¿Cuánto lo creen? Amén. Nuestro papá nos protege. Pero también el labrador, aparte de cuidar la vid, aparte de protegerla, dentro del proceso del cuidado, también la poda cuando hace falta. La poda es una parte esencial de cualquier cuidado, de cualquier planta. Necesitamos también entender que Dios, nuestro Padre, nos poda. Y aquí es muy importante entender esto. Cuando hay una poda de parte de Dios, a simple vista, después que el labrador podó la planta, no se ve como las imágenes que vimos anteriormente. ¿Quieren ver cómo es una viña podada completamente cuando pasó el labrador y la podó toda? Bueno, ponemos la siguiente imagen. Fíjense esta imagen. Esa es una viña que está toda podada. Qué diferencia, ¿no? Ante la otra que estaba llena de hojas y algunas con fruto. Sin embargo, aquí pasó la poda del labrador. El labrador pasó, revisó las hojas, revisó las ramitas cuando estaban creciendo después de la cosecha. Después de la preparación para la siguiente cosecha viene la poda. Hay que podar la planta. Y cuando vuelve a brotar, brota mejor, más linda, más rozagante, con más fruto que antes de la poda. ¿Cuántos me están siguiendo? A simple vista, la planta parece no verse bien, pero en el interior se está produciendo, se está generando un proceso interno que no se ve, que va a permitir que esa planta resurja con más fuerza que antes. ¿Y cuántas veces estamos pasando por una poda cuando estamos pasando por esa prueba que nos toca atravesar en alguna área de nuestra vida? Tal vez vos estés atravesando en este momento algún momento de prueba. ¿Son necesarias en la vida del creyente? Son tiempos de poda. Y cuando alguien ve a un creyente que está siendo podado por la prueba, y tal vez no ve que está en el mejor momento tal vez de esplendor económico, hay una prueba en la área económica en ese tiempo. O tal vez hay una prueba en la familia y no se ve esa familia que uno dijera, mirá, qué alegre, festiva, porque hay un momento de prueba. Pero si vos permanecés firme y agarrada del Señor, de afuera tal vez no te vean como vos quisieras que te vean. Pero si el Señor está trabajando, algo está sucediendo para que en tu interior la fuente de vida haga que el río de Dios corra y como la savia que brota de la planta, haga que crezca más fuerte y más sana que antes. También la poda puede ser el momento en el que el Señor nos corrige o nos disciplina, porque el Padre que ama, corrige. Necesitamos también la corrección de Dios. Por eso papá nos corrige. ¿Y a qué hijo le gusta que el papá lo corrija? A ninguno. Es muy difícil que venga un papá y le diga al hijo, ahora vas a ver, mira, hiciste esto mal y mal, gracias papá, decime más cosas. No le decimos eso, ¿no? Cuando somos chicos a los papás. O nuestros hijos no nos dicen, cuando los corregimos, decimos, ahora sentate ahí que mamá te va a hablar. Y vos decís, chao, ya está. Apagá el celular. ¿Cuántos conocen esa frase? Apagá el celular, apagá la tele, apagá la play, apagá la compu, la tablet. Ahora mamá te va a hablar o papá te va a hablar. Chao, llegó la poda.
Y cuando estás así, vos no decís, ay, qué lindo todo lo que me dijiste, papá, mamá. ¿No tenés algunas cosas más para decirme? Queremos que se acabe ya eso, ¿o no? Porque estamos siendo corregidos y no nos gusta. Porque a veces hacen falta los no también para corregir y poner los límites. Y Dios también nos enseña. Y a la iglesia venimos también para ser instruidos en la palabra de Dios. Para caminar en una forma de vida que no conocemos, que es la vida de la cristiana. Que tiene una ética, que tiene una moral, que tiene valores diferentes a los del mundo. Entonces tenemos que aprender, amén. Y por eso la Biblia dice en Efesios 4 que el mismo Dios constituyó a unos apóstoles, a otros maestros, profetas, evangelistas, pastores. ¿Por qué? Porque somos los que estamos llamados a edificar, dice la iglesia del Señor. Y para edificar la iglesia hay que enseñar y también hay que corregir. ¿Cuántos me están siguiendo? Entonces tengo que aprender también que la corrección es poda, pero es para que pueda discernir y mejorar mi forma de vida y aprender a vivir una vida cristiana, como a Dios le agrada. A veces pasamos por una poda cuando están los tiempos de silencio de Dios, los tiempos de espera. Porque a veces tenemos que aprender a esperar. Y simplemente como un papá que nos ama, que nos tiene que podar, Dios no nos da todo de golpe, porque sabe que tenemos que aprender a ir administrando las cosas. Como un buen papá o una buena mamá, no le damos a nuestros hijos todo de golpe, porque sabemos que no lo van a poder soportar o superar. Y nuestro Padre Celestial, que es perfecto y maravilloso, sabe cuándo y cuándo no darnos las cosas. Y hay momentos en que Él dice sí y momentos en que dice no, o todavía no. ¿Cuántos entienden? Tal vez vos estás pasando en este tiempo en un todavía no de Dios, un momento de espera, de silencio. Y hay una alabanza por ahí que dice alaba, simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. En todo tiempo. Porque aun cuando Dios está en silencio, Él está trabajando en nuestra vida. Amén. El labrador está podando la planta. Está trabajando en tu interior. Nosotros, dice el Señor, yo soy la vid, dijo Jesús, mi papá el labrador. Y ustedes, vos y yo, son, dice, las ramas. En la traducción de Reina Valera dice los pámpanos. Son las ramitas, los racimos de uva, ¿no? Fíjense la imagen número 4 que vamos a poner. Porque ahí se ve tan claro, ¿no? En este dibujito me gustó, de una página cristiana. Y me gustó, ¿no? Porque está dibujado, pero muestra cómo está allí la vid, ¿no? Esa planta, ese tronco. Dentro está la savia, está la vida que brota. Y nosotros somos esas ramitas verdes que están a los costados, los pámpanos. Pero fíjense que en la imagen hay un pámpano que está tomado de la planta fuerte de la vid. Se agarró fuerte, prendió fuerte ese brote de la rama. Cuando el pámpano comienza a crecer, ¿no es cierto? Esos nuevos brotes, dice que crecen año tras año. Todos los años da un nuevo brote la planta. Y esos brotes, después de ser podada la planta, sale el brote. Porque justamente la clave que Jesús dijo es, tienen que permanecer en mí. Si permanecen en mí, si permanecen en la vid, si vos y yo permanecemos en Cristo, dice, yo permaneceré en ustedes y llevarán mucho fruto. El Padre vendrá, los revisará, los examinará, los podará si hace falta, pero van a dar más fruto todavía. Entonces, hermanos, ahí está las dos posibilidades, permanecer o no en Cristo. ¿Cuál es la clave para dar fruto? Permanecer. Si no permanezco, soy como esa ramita que está arriba en la pantalla, esa primera que está marcada con azul. Si no permanezco, no puedo llevar fruto porque me separo de la vid, me voy secando, me voy separando. Y dice el Señor, separados de mí no pueden hacer nada. Hay hijos, hijas de Dios que tal vez en una temporada estuvieron como el pámpano debajo, estuvieron tomados de la vid, estuvieron firmes. Pero luego vino la prueba, vino la poda, vino la dificultad.
Y para la siguiente temporada comienzan a alejarse de las cosas de Dios. ¿Cuántos me están siguiendo? Comienzan a enfriarse en su corazón, dejan entrar en su corazón malos pensamientos, cosas que no le agradan al Señor y no son buenas para nosotros. Se va secando ese pámpano, se va alejando. En cada tiempo el Señor trae fruto. Aún en los momentos más duros, aún en los momentos más difíciles, el que permanece, dice, llevará fruto. Amén. Pero el que no se seca, se debilita. Y qué tremendo es cuando nos secamos espiritualmente, cuando nuestro corazón se enfría de las cosas de Dios. Por eso yo puedo seguir viniendo a la iglesia, puedo seguir asistiendo a una reunión, pero dentro mío sé que me estoy marchitando, que me estoy secando. ¿Y qué tengo que hacer ahí? Abrir mi corazón y darme cuenta qué me está pasando. Tal vez guardé un enojo que no lo confesé. Y eso me está secando. No estoy pudiendo alimentarme de la fuente de vida, que es Cristo. Me estoy alimentando de otras fuentes, del odio, del enojo, del rencor, de la rabia. Esas también son fuentes, pero no son sanas. Me contaminan, me secan, me apartan de la voluntad de Dios. Necesito abrir el corazón. Necesito soltar. Tal vez esa frustración por esa poda o ese momento difícil y no lo conté y me lo tragué. Callé y envejecieron mis huesos, decía el salmista. Me guardé, me tragué lo que tenía dentro y mi corazón se llenó de enojo. Y entonces aún mi cuerpo se enferma porque somos un todo. ¿Cuántos me están siguiendo? Me seco. Y a la larga o a la corta, ¡pum!, esa ramita se desprende de la vida. Y termino lejos. Como el hijo pródigo, que se fue de casa y se secó. Pero si permanezco, dice, si permanezco, soy como esa pámpano con la flor y el fruto. Da fruto. Hay vida en esa planta. Hay vida en ese creyente. Hay vida en ese hijo, esa hija de Dios. Hay vida. Porque está Cristo presente, obrando en tu interior y en el mío. Amén. Entonces dice el Señor, si permaneces, si llevas ese fruto, pedí que vas a recibir. Pedí que vas a recibir. Porque voy a estar pidiendo de acuerdo a la voluntad del Padre. Además Jesús dijo, si vos permaneces, dice el versículo, el que permanece en mí dará mucho fruto, ¿no es cierto? Si permanecen en mí, dice el versículo 7, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieren y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto. Mi Padre es glorificado. Ustedes saben que hay atributos de Dios, características de Dios que son intransferibles a los hombres. Nunca Dios las comparte con nadie, ¿no? Por ejemplo, Dios es omnipresente, omnisciente, omnipotente. El hombre no. Dios es todopoderoso, nosotros no. Y eso no lo comparte con nadie. ¿Cuántos lo entienden? Dios es omnipresente, está en todos tiempos, presente en todos lados, nosotros no lo comparte tampoco. Dios es omnisciente, todo lo sabe, todo lo conoce. Nosotros no. Esos atributos son intransferibles. Dios no los comparte con el ser humano. Pero hay otros atributos que Dios transfiere, comparte, que son de Dios también, pero que Dios los comparte con vos y conmigo. Cuando vos y yo dejamos que el Espíritu Santo obre en nosotros, nos nutrimos de la fuente, de la vid, de Cristo, y entonces nos empezamos a parecer más a Dios en nuestra vida, más a Cristo, y empezamos a tener atributos que humanamente no los podemos tener si no fuera porque estamos tomados de la vid. Amén. Y esos atributos son divinos, pero Dios los comparte con nosotros. Por ejemplo, el amor, la bondad, la misericordia, el perdón verdadero, son atributos de Dios. Porque Dios es amor, amén. Y nosotros podemos experimentar ese amor para con Él, para con nosotros mismos y para con los demás. La misericordia es un atributo de Dios. Dios es misericordioso, dice la palabra, ¿no? Y su misericordia se renueva día tras día. La misericordia es un atributo de Dios y es un don de Dios que se puede manifestar en nosotros. Y ese es el fruto. Poné de nuevo el dibujito de la plantita porque
Ahí está el fruto. Ese fruto que se ve en esa vid, ese fruto, eso que manifestamos, es el cambio en nosotros. Son atributos de Dios en nuestra vida. ¿Por qué sos más amable ahora? Porque ahora sos más bondadoso, te podés controlar mejor, no vivís de impulso en impulso, de rabieta en rabieta, de enojo en enojo, de pecado en pecado, haciendo lo que me brota por brotar, o si lo haces o te das cuenta, pedís perdón. Y Jesús dijo, si llevan fruto, van a demostrar de esa forma que son mis discípulos. Amén. ¿Qué áreas estás podando? Voy a dejar que las podes, que trabajes en mí. No hay fruto si no hay poda del labrador. No hay fruto si no hay trabajo de la tierra. No hay fruto si no permanezco en la vid. No te separes de Dios, no te apartes de Él. Necesitamos permanecer, porque el discípulo lleva fruto. El creyente ocupa silla. Podemos trabajar para hacer eventos, para capturar la atención de las personas y llenar la iglesia o los templos o los auditorios de creyentes. O podemos trabajar en serio como iglesia para formar discípulos. Yo quiero la segunda opción, porque creo que es a la que el Señor nos llamó. ¿A vos qué te parece? Porque Dios no nos llamó a entretener a las personas, sino a formar seguidores de Jesús. Yo quiero ser cada día un mejor seguidor de Jesús. Y tengo el desafío como pastor, y los pastores tenemos el desafío de enseñarles a ustedes a ser mejores seguidores de Jesús. Si no lo hacemos, estamos fallando en nuestra misión en la tierra. Necesitamos ser discípulos, porque el discípulo aprende, el discípulo escucha, el discípulo permanece, el discípulo crece y el discípulo lleva mucho fruto. El creyente cree a su manera. El mundo, hermanos queridos, no necesita creyentes. El mundo necesita discípulos. Porque el creyente cree, pero no da fruto. El discípulo es un creyente que permanece a los pies del Maestro, aprende de Él, se deja transformar y da mucho fruto para glorificar al Padre. Yo quiero ser un discípulo. Y le pido al Señor que me ayude a formar más discípulos. Porque cuanto más soy formado como discípulo, más tengo de Cristo en mí. Más me voy pareciendo a Jesús. Papito, ayúdame a parecerme más a vos. Y ahora vamos a orar en un ratito por eso. Los que estén dispuestos a decirle, Señor, yo quiero ser tu discípulo, tu discípula. Verdaderamente. Si ya lo soy, quiero ser más. Si me estaba alejando, avivá el fuego en mi interior. Despertame de nuevo, despabilame. Si me estaba secando, marchitando, me quiero tomar fuerte de nuevo de la vida. Quiero el soplo de la vida. Quiero el aliento en mi vida. No me quiero apartar, no me quiero separar. Porque quiero parecerme cada día un poquito más a vos. ¿Y sabés cómo te vas a dar cuenta? No por la posición que ocupes en la iglesia en el servicio. No porque el pastor un día te llame a predicar o a servir. Te vas a dar cuenta por la gente que te rodea. Porque el que te da testimonio de que te parece más a Cristo va a ser tu esposa, va a ser tu esposo, van a ser tus hijos, van a ser tus papás, tu mamá, van a ser tus compañeros de colegio, tus profesores, tus alumnos. ¿Qué le pasó, Senio? ¿Por qué viene mejor a la clase ahora? ¿Por qué no está tan enojada como antes? ¿Qué te pasó, Juan, Carlos, María, José? ¿Qué te pasó? Que cambiaste la cara a partir de ahora y venís a trabajar diferente. ¿Qué pasa que respondes distinto? ¿Qué pasa que ahora me das esto sin esperar a cambio? ¿Qué pasa que tus actitudes son diferentes? Ahí se nota que hay fruto. El fruto lo ve todo el mundo y la falta de él también. El proceso interno solo lo conoce el labrador y la vid. Pero lo externo lo ve todo. Lo que se produce dentro tuyo y dentro mío es lo que va a dar o no fruto.
Amén. Por eso, cuanto más y más me voy pareciendo a Jesús, mis decisiones, mis respuestas, mi forma de tratar con los demás, en mi trabajo, en mi manera de ayudar a otros, en mi manera de servir a Dios, dentro y fuera de la congregación, en todo lugar, voy a reflejar más a Jesús. Y por último, y sobre todo, un creyente cree, pero un discípulo no solo cree, testifica. Un discípulo verdadero que permanece no se puede callar, porque no puede dejar de compartir la buena noticia que tiene que compartir. Y hay una buena noticia que el mundo necesita oír. Si no hay discípulos, nadie la oirá. El mundo está esperando que la iglesia dé fruto. Este año, acércate a Jesús tiene que ser la vid o los pámpanos de la vid. Pámpanos, los grupos de crecimiento llenos de pámpanos. La iglesia llena de pámpanos que den fruto, que se muestre y muestre la gracia y la gloria de Dios a la ciudad. Y que podamos mostrarle al mundo que Él es la fuente de vida. Y que en su luz vemos la luz. ¿Cuánto le dan un aplauso al que vive y reina por los siglos de los siglos? ¿Qué te parece si oramos juntos? Ahí en tu casa, aquí conmigo, oremos.